Al pie del majestuoso monte Fuji se extiende Aokigahara, un denso bosque de 35 kilómetros cuadrados, que los japoneses llaman Hukai, el mar de árboles. Pero este lugar guarda secretos oscuros que se remontan a siglos atrás, cuando la desesperación humana y antiguas tradiciones convirtieron este hermoso paraje en uno de los lugares más inquietantes del planeta. La historia de Aokigahara comienza en el siglo IX, cuando una devastadora erupción del monte Fuji cubrió la región con lava basáltica. Con el tiempo, los árboles crecieron sobre esta roca volcánica, creando un bosque tan denso que la luz del sol apenas penetra su follaje. El suelo irregular, lleno de cavernas y formaciones rocosas, hace que caminar sea traicionero. Pero lo más perturbador es el silencio absoluto en la espesa vegetación. Absorbe todos los sonidos, creando un vacío acústico que desorienta a cualquier visitante. Durante el periodo Edo 1603 a 1868, cuando Japón sufría hambrunas terribles, surgió una práctica conocida como Yubeishyut, literalmente, abandonar a la anciana. Las familias campesinas, incapaces de alimentar a todos sus miembros, llevaban a sus ancianos y enfermos al bosque de Aokigahara para dejarlos morir. Los elegidos eran conducidos por senderos que se adentraban cada vez más en la espesura. Algunos relatos cuentan que las familias ataban a sus mayores a los árboles para evitar que intentaran regresar a casa. Los ancianos abandonados morían lentamente de hambre, frío o devorados por animales salvajes. Sus últimos días estaban llenos de terror y soledad absoluta. Se dice que sus gritos resonaban entre los árboles, pero el bosque los silenciaba, como si se los tragara. Los cuerpos quedaban ocultos entre la maleza, y la humedad del bosque aceleraba su descomposición, borrando toda evidencia de la tragedia. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a reportar fenómenos extraños. Quienes se aventuraban en Aokigahara afirmaban escuchar lamentos y súplicas que parecían venir de todas direcciones. Algunos vieron figuras espectrales de ancianos demacrados entre los árboles, con expresiones de angustia eterna. Otros hablaban de manos esqueléticas que surgían del suelo para agarrar los tobillos de los viajeros. Las brújulas enloquecían debido al hierro magnético en la roca volcánica, haciendo imposible orientarse. Muchos que entraban buscando un camino nunca regresaban. Las leyendas de los rey, espíritus vengativos, comenzaron a multiplicarse. Según la tradición japonesa, quienes mueren con emociones intensas como ira, tristeza o resentimiento quedan atrapados en el mundo terrenal. Los ancianos de Aokigahara, abandonados por sus propias familias, habrían muerto con tal carga de traición y desesperación que sus almas nunca pudieron descansar. Se convirtieron en guardianes oscuros del bosque, esperando eternamente que alguien viniera a buscarlos. Los monjes budistas advertían que entrar a Aokigahara después del anochecer era tentar a la muerte. Contaban que los espíritus susurraban a los visitantes, atrayéndolos cada vez más profundo en el bosque, hasta que se perdían completamente. Las familias que habían practicado el ubasute vivían atormentadas por la culpa, muchas reportando que los fantasmas de sus ancianos los visitaban en sueños, acusándolos con miradas vacías y dedos señaladores. A medida que Japón entraba en la era moderna, la práctica del ubasute fue oficialmente abandonada, pero Aokigahara no perdió su siniestra reputación. Al contrario, el bosque parecía llamar a un nuevo tipo de víctimas. En 1960, el escritor Seicho Matsumoto publicó Kyoruwa Hukai, El mar negro de árboles, una novela romántica donde dos amantes se suicidan en Aokigahara. El libro se convirtió en un bestseller, y algo terrible sucedió. El bosque se transformó en un imán para quienes buscaban terminar con sus vidas. Año tras año, decenas de personas entraban a Aokigahara sin intención de regresar. Dejaban sus zapatos cuidadosamente alineados al borde del sendero. Una costumbre japonesa antes de entrar a un lugar sagrado, o en este caso,
antes de cruzar al otro mundo. Las autoridades comenzaron a encontrar cuerpos colgando de los árboles, otros acostados pacíficamente junto a botellas de pastillas, algunos simplemente desaparecidos para siempre en la densidad del bosque. Cada descubrimiento alimentaba más leyendas sobre el lugar. Los lugareños desarrollaron un temor reverencial por Aokigahara. Nadie quería trabajar en la recuperación de cuerpos. Surgió la creencia de que los rey del bosque, aquellos ancianos abandonados siglos atrás, ahora seducían activamente a los vivos para que se unieran a ellos en su soledad eterna. Los guardabosques reportaban experiencias inquietantes en voces, llamándolos por su nombre cuando estaban completamente solos. Sensaciones de ser observados constantemente y una presencia opresiva que hacía difícil respirar en ciertas áreas del bosque. Una leyenda particularmente escalofriante habla del Yurei Numishi, el camino de los fantasmas. Se dice que existe un sendero invisible en Aokigahara que solo los espíritus pueden ver. Quienes accidentalmente lo encuentran sienten una compulsión irresistible de seguirlo. Sus pies se mueven solos, adentrándose cada vez más en el bosque, mientras una calma antinatural invade su mente. Familias han buscado durante días a personas que simplemente se desvanecieron, siguiendo este camino espectral, sin dejar rastro alguno. En la década de 1970, las autoridades implementaron patrullas anuales para buscar cuerpos. Los equipos de búsqueda debían trabajar en grupos, nunca solos, porque varios rescatistas habían sufrido crisis nerviosas tras pasar horas en la profundidad del bosque. Describían una sensación creciente de desesperación, como si las emociones de todos los que habían muerto allí se hubieran impregnado en el ambiente mismo. Algunos guardabosques renunciaron después de una sola expedición, incapaces de dormir, sin revivir lo que habían visto y sentido. Los objetos personales que dejaban las víctimas creaban escenas fantasmales en carteras con fotografías familiares, cartas de despedida atadas a ramas meciéndose con el viento, muñecos de peluche colocados como testigos silenciosos. Pero lo más perturbador eran las cintas de plástico. Muchos visitantes las usaban para marcar su camino de regreso, atándolas a los árboles mientras avanzaban. Algunas cintas conducían a cuerpos, otras simplemente terminaban abruptamente en medio de la nada, como si la persona hubiera sido arrancada de la realidad. Y otras, las más inquietantes, formaban laberintos sin sentido, como si quien las colocó hubiera perdido completamente la cordura mientras vagaba perdido. En el siglo XXI, Aokigahara se ha convertido en un fenómeno mundial, atrayendo tanto a curiosos como a aquellos que buscan su oscuro propósito original. El gobierno japonés dejó de publicar las estadísticas oficiales de suicidios en el bosque desde 2011, esperando que el silencio estadístico rompiera la macabra fascinación. Sin embargo, se estima que más de 100 personas entran cada año a Aokigahara sin intención de salir vivas. Los números reales podrían ser mucho mayores. El bosque es tan vasto y denso que es imposible rastrearlo completamente. Las autoridades han instalado señales en múltiples idiomas a lo largo de los senderos principales. Tu vida es un regalo precioso de tus padres. Y por favor, consulta con la policía antes de decidir morir. Hay teléfonos de emergencia conectados directamente a centros de prevención del suicidio. Pero estas medidas parecen inútiles contra la atracción magnética que ejerce el bosque. Aquellos que llegan con determinación simplemente se adentran más allá de los senderos marcados, donde nadie puede seguirlos. Los testimonios de sobrevivientes que cambiaron de opinión son escalofriantes. Hablan de una presencia palpable en el bosque, como si miles de ojos invisibles los observaran desde cada sombra. Algunos describen susurros en japonés antiguo, voces que no pueden entender, pero que transmiten una tristeza abrumadora. Otros mencionan una niebla que aparece súbitamente incluso en días despejados, desorientándolos completamente. Un hombre que fue rescatado juró que vio figuras oscuras formándose entre los árboles, extendiéndole las manos
como invitándolo a quedarse. Los equipos de rescate modernos usan tecnología avanzada, drones y perros entrenados. Pero Aokigahara sigue guardando sus secretos. Hay sectores del bosque que permanecen inexplorados debido a la peligrosidad del terreno y los relatos de los guardabosques sobre zonas muertas, donde los equipos electrónicos fallan misteriosamente. Las cámaras se apagan solas, las baterías se agotan en minutos y los drones pierden señal incluso a baja altura. Es como si el bosque rechazara activamente ser observado. La tradición budista sostiene que Aokigahara es ahora un lugar de concentración masiva de energía negativa, donde siglos de sufrimiento han saturado la tierra misma. Los monjes realizan ceremonias periódicas intentando apaciguar a los espíritus, pero muchos creen que es demasiado tarde. El bosque ha desarrollado una conciencia propia, alimentada por la desesperación de todos los que han muerto entre sus árboles. Ya no es solo un lugar donde ocurren tragedias, sino una entidad que las busca activamente, llamando a los vulnerables con una voz silenciosa pero imposible de ignorar. Cada cuerpo encontrado es tratado con profundo respeto en una tradición única de Aokigahara. Los trabajadores que recuperan los restos deben hablarles constantemente, explicándoles que serán llevados a casa, que no están solos. Algunos guardabosques admiten que lo hacen tanto por los muertos como por sí mismos, temiendo que los espíritus ofendidos los sigan si no muestran el debido respeto. Hay relatos de trabajadores que escucharon respuestas susurradas a sus palabras de consuelo, o sintieron manos heladas agarrando sus hombros en áreas donde no había nadie más. Hoy, Aokigahara permanece como un recordatorio sombrío de cómo la tragedia humana puede transformar un lugar. Lo que comenzó como un bosque natural se convirtió en un cementerio de ancianos abandonados, y finalmente en un portal donde los desesperados buscan escapar de la vida. Los lugareños evitan hablar del bosque, especialmente después del anochecer. Dicen que pronunciar su nombre atrae la atención de los rey, turistas imprudentes que entran buscando emociones fuertes. A menudo salen corriendo, pálidos y sin palabras, jurando nunca regresar. El mar de árboles guarda miles de historias que nunca serán contadas, de personas que entraron y se convirtieron en parte de su leyenda. Aokigahara sigue esperando, silencioso e inmutable, bajo la sombra del monte Fuji.